Cualquiera de nosotros podría o ha sido víctima de delitos de menor cuantía, como estafas y robos. El común denominador de las personas que manifiestan haber sido engañadas de alguna manera, es decir, que sus casos han quedado impunes. Y peor aún, manifiestan que es el mismo Estado el responsable de que haya nuevas víctimas. Ese señor no debería andar por las calles robando, acabando con el resto de la sociedad. Tiene 32 demandas por la fiscalía. Por hurto, por estafa. Solo en 2018 los robos se han incrementado en promedio en un 25% a nivel nacional y la estafa en un porcentaje similar. El beneficio de trabajar en Transmilenio es que uno lo cogieron y lo sueltan a uno normal. Puede uno volver a salir a conseguirlo del diario. Tiene de juguete a la fiscalía, mejor dicho. ¿Durante años el gobierno ha sido consciente de esta situación? En su momento el fiscal general de la Nación no quiso meterse con las penas efectivas y le dio miedo. Pero los diferentes ministros de justicia tampoco han tocado el tema. La ley no buscaba eso. Era como esa papa caliente que no quería tener usted en ese momento. No, no es que no la quisiéramos tener. ¿En qué se está fallando? Buenas noches. ¿Sabía que si usted es víctima de un robo y perdió plata o bienes por un valor de hasta 117 millones de pesos, lo más probable es que el delincuente nunca vaya a la cárcel? La ley colombiana dice que el delito se solucionará con una simple conciliación. Si no se llega a un acuerdo, es altamente probable que el delito quede impune. Cada vez más colombianos se ven afectados por hurtos y estafas de menor cuantía. Lo que más indigna a los denunciantes que conocerán esta noche es que antes de ser víctimas de supuestos estafadores, los presuntos victimarios ya tenían muchas denuncias por el mismo delito ante las autoridades, algunos de ellos decenas. Quienes dicen ser víctimas afirman que la justicia no ha hecho nada para impedir su reincidencia y se preguntan ¿cuántas veces podrían perpetrar el mismo delito sin ser capturados? Angélica Barrera investigó el tema y la respuesta de esta pregunta no es muy alentadora. En las calles nos encontramos a diario con miles de personas. Muchas de ellas salen a trabajar. Cada peso que ganan representa un gran esfuerzo, por poco que parezca para los demás. Por eso, cuando son víctimas de hurto o estafa, lo mínimo que esperan es que se haga justicia. Pero se decepcionan porque la mayoría de estos delitos en Colombia no se castigan. Para lo que trabajo y lo que uno logra guardar, acumular, ahorrar, pues no le importa a nadie y no vale. Como lo consideran de menor cuantía, es como si fuera precio de huevo. Todos los días, centenares de colombianos son víctimas de delitos de menor cuantía. El más común de todos es el hurto callejero. En cuestión de segundos, los delincuentes le arrebatan lo que puedan. Soy David Martínez, tengo 24 años. Este estudiante de psicología que vive en Bogotá, el pasado 24 de mayo fue víctima de hurto en el portal Américas de Transmilenio. Se hacen los tumultos de gente, entonces empiezan a empujarse, me mandé la mano al bolsillo y ya no tenía el celular. Fue un celular que le costó 500.000 pesos, dinero que reunió con mucho esfuerzo. Me tocó trabajar mucho, tuve que aguantar muchas noches en vela. Y es que ese celular no lo había conseguido por simple gusto. Es necesario, y más uno que pues está estudiando. David puso la denuncia ante las autoridades. Yo fui a colocar el denuncio en la página web de la policía. Comprarse usted un celular es como colocarse un sello de que lo roban. Él es solo uno de los 25.000 colombianos que han denunciado en diferentes regiones del país ser víctimas de el hurto de celular.
Pero hay muchas más víctimas en realidad, que simplemente no denuncian porque para ellos no vale la pena. La justicia ahí también tiene la culpa. Uno hace la denuncia, pero mire, ya ha pasado como 2 o 3 meses y nada. David, cuando llegó a su barrio, se dio cuenta que muchos de sus vecinos habían sido víctimas de robo y que, cansados de denunciar y de que no pasara nada, decidieron hacer una protesta. De las personas que están acá, ¿cuántas han sido víctimas de hurto en algún momento en esta localidad? A esta persona le robaron un carro. ¿Y todos denunciaron? Sí. ¿Y qué dicen? ¿Qué dicen cuando denuncian? Se pasan la pelota del uno al otro diciendo, la policía no tiene nada que ver, vaya a la fiscalía le dice a uno, esto se demora 15 a 20 días, nunca lo llaman a uno. Como es una menor cuantía, generalmente así se coloca el denuncio, no tiene ningún eco en la justicia. A mi hija, 14 años, le robaron celular dentro del colegio, dentro del alimentador. Aquí a mi esposo. Con cuchillo, con revólver, los roban, los aporrean, los golpean. Se denuncia, pero nunca pasa nada. Me roban la cicla y el celular. Básicamente fue el computador, el celular y la maleta. ¿Qué sienten ustedes cada vez que les dicen, es que ese es un delito de menor cuantía? Desprotegido. Impotencia. Indignación. Los delitos de menor cuantía también requieren justicia. Esta es una exigencia que no solamente hacen en Bogotá, donde se ha registrado un incremento hasta del 25% en los hurtos de diferentes modalidades. Es una realidad que se está viviendo en diferentes regiones del país. Y precisamente todas estas personas que han sido víctimas de hurto o de estafa exigen justicia, porque temen que pase precisamente lo que ellos dicen. El robo de carros es uno de los delitos de menor cuantía en los que los ladrones no son detenidos, porque en la mayoría de los casos no son identificados. A Sandra Rodríguez en 2014 le robaron su vehículo en el sur de Bogotá. Venía a visitar a mi madre que vive en este conjunto, lo dejé unos minutos mientras ingresaba unos medicamentos y unos paquetes y al salir el vehículo ya no estaba. Cuando usted se percató de que su carro ya no estaba, ¿qué hizo? Inmediatamente me comuniqué con la policía, eso fue a las 5:30 de la tarde, los uniformados lograron llegar pasadas las 7:30 de la noche. 2 horas esperando. Sí, 2 horas esperando. ¿Y después de eso qué pasó? Después de eso, pues ellos nos dijeron que era algo muy común en el sector, que acá aproximadamente cada tercer día hurtaban un vehículo. ¿Era usted una estadística más? Sí, una estadística más. Después de eso, entonces, ¿usted qué hizo? Inmediatamente vi que no fue posible con la policía, me dirigí a la fiscalía a hacer el denuncio respectivo. ¿En qué va el proceso? Lo cerraron, la fiscalía lo cerró. El carro le costó 24 millones de pesos en su momento. En la fiscalía le dijeron que era un delito de menor cuantía. Para mí no era de menor cuantía, además porque si tú le sumas los intereses, en realidad el vehículo costó mucho más de los 24 millones de pesos. Me sentía desprotegida, me sentía que no había justicia. Eso mismo dicen sentir Luis Ravelo y su esposa Adriana Pérez, quienes viven en Bogotá y este año han sido víctimas en 2 oportunidades de hurto a residencia. Otro de los delitos que están entre los preferidos de los ladrones en nuestro país. Literalmente nos ocuparon el apartamento. Nos dejaron los muebles porque no cabían para sacarlos ni por la puerta ni por la ventana. Fueron absolutamente sistemáticos, metódicos, revisaron cajón por cajón, revisaron desde el último cuarto, mercado, buscaron todas las cosas de valor y arrasaron completo con todo. Cuando sucedió todo, ellos y sus hijos estaban fuera de casa. La primera vez, entre todos realizaron un inventario y cuantificaron el robo en 45 millones de pesos. Al día siguiente madrugaron a poner la denuncia. Eso fue un paseo, como diría yo, un paseo millonario penal, porque nosotros no sabíamos que el delito de hurto a viviendas era como un delito como de tan baja estima. Fueron varias vueltas las que le tocó dar para erradicar el denuncio. Estamos haciendo cola en una fiscalía y nos decían, ¿pero hubo muerto? No, pero entonces no, mi señora, en la otra fila. ¿Pero hubo herido? No, pero entonces aquí no es. Vaya a la fiscalía, tenga tiempo. Allí tampoco la atendieron.
decidió irse a otra URI. Fuimos a la de Kennedy. Casualmente llegamos a mediodía, pero no atendían a mediodía, estaban almorzando. Entonces tocó esperar que fuera las 2 de la tarde para que nos dijeran que ahí no era. Finalmente, un uniformado de la SIJIN en Fontibón les recibió la denuncia que radicaron luego por internet ante la Fiscalía. El séptimo día quisimos ver si realmente es tan engorroso poner una denuncia. Así que visitamos varias URIs de la Fiscalía, entre ellas Palo Quemado. 11:20. A las 12 se parte el turno, quedó solamente una persona y por cada denuncia me demoro de media hora a 40 minutos. Entonces haga de cuenta que aquí se va a demorar por ahí 3 horas. Puente Aranda. Aquí hoy ya no tenemos turno, ya sería para mañana, porque ya se nos acabaron los turnos. Ha llegado mucho. Y Carvajal. Para un denuncio por hurto. Pero tú quería mañana a las 8 de la mañana, que de 8 a 14 ¿No hay alguna que trabaje hasta más tarde? No. Bueno, gracias. La gran mayoría de las personas que son víctimas de hurto trabajan en los horarios que les exige la Fiscalía poner el denuncio. Y como tiene la idea del largo papeleo que se requiere y que después no pasa nada con el ladrón, pues prefieren no denunciar. Y de esto se aprovechan los delincuentes. Me conocen como Jota y pues yo me dedico al cosquilleo, al hurto en Transmilenio ya hace 4 años. ¿Antes a qué se dedicaba? Antes de conocer ese arte, pues yo me dedicaba a otra clase de hurto. Formaba parte de una banda que se dedicaba a robos millonarios. Entonces eso ya es más delicado porque ya uno lo cogen y opciones de pagar uno cárcel. En cambio el beneficio de trabajar en el Transmilenio es que, bueno, uno lo cogieron y lo terapiaron unos 10, 15 minutos y lo sueltan a uno normal. Puede uno volver a salir a conseguirlo del diario. Dice que las falencias del sistema judicial colombiano se han convertido en un caldo de cultivo para ellos, los ladrones que roban de a pocos. Está la obra llena de homicidios, hurtos, secuestros y eso. Entonces es un fiscal para que se va a poner a terapiarse con uno, que es nomás pues, un celular. Pero entonces como para la ley como que no, eso no es mayor cosa. Es como dicen, buen negocio. ¿Qué es buen negocio? El cosquilleo. Es que de a poquito en poquito saca jugosas ganancias. Dedicado al arte, puede traer 1 millón de pesos. ¿No es muy cínico decir que eso es un arte? Como es algo como que se aprende, por ejemplo, para sacarle el celular a alguien del bolsillo. Según él, también ha aprendido el arte de la actuación, porque desde que se dio cuenta que el negocio era robar poquito para no ser judicializado, pues no carga armas, para que las autoridades no lo detengan por otro delito. A mí no me gusta cargar nada. Yo llego a una persona, lo cojo y le digo, si no se va a mover cucho cada 3, no le saco las tripas. La gente se asusta. Juega con la psicología y el miedo de sus víctimas. La coronel María Gómez, comandante de la policía de Transmilenio, dice que a diario capturan varios personajes como este. Entre 8 y 10 personas se capturan por promedio diariamente al interior del sistema. En su gran mayoría por hurtos a celular. Pero de nada sirve, porque muchos de ellos quedan libres a los pocos minutos. Como le pasa a Jota, que ya perdió la cuenta de cuántas veces ha visitado las URIs en Bogotá. Es lamentable que estas personas, por falta de una reincidencia o porque no tengan antecedentes, salgan rápidamente a las calles y esto nos genera para nuestros policías una situación incómoda porque se observa que no hay esa actuación de la justicia. Jota es consciente que el día que endurezcan las penas para el robo callejero, se le acaba el negocio. Ya uno las piensa, no, ya Julano de tal ya cayó, uy, Julano de tal también ya está allá. Entonces ya como que uno ya se abstiene a delinquir porque la libertad es una sola. Hay una cosa que no se me ha podido quitar del corazón. Al comienzo listo, la frustración, la tristeza, la amargura, pero la rabia. Y tuviera forma de desquitarme, realmente lo haría. ¿Por qué? Porque yo sé que nadie más va a sentir, excepto mi familia, lo que yo estoy sintiendo. Muchas víctimas de este tipo de hurtos nunca conocen a su victimario. Pero hay un escenario donde sí hay contacto. A continuación, conocerán un caso que a muchos les parecerá indignante.
A partir de este momento pueden opinar con el hashtag numeral robar poquito paga. Regresamos. Es tan sagaz y es tan astuto que el tipo no se va por mayores cuantías, porque sabe que ahí sí le cae el peso de la ley. Como son mínimas, el Estado no hace nada. Siga robando, tranquilo. Pero eso no es todo. El fiscal general de la Nación no quiso meterse con las penas efectivas y le dio miedo mirar cómo se le generan soluciones a todos los ciudadanos que hoy necesitan justicia. Es probable que usted o alguien que conoce haya sido objeto de una estafa de menor cuantía. Denunciar estos atropellos suele ser un proceso engorroso y muy frustrante. Pero a diferencia de las víctimas de hurto, las víctimas de estafa de menor cuantía suelen conocer personalmente a sus victimarios. Hace poco Séptimo Día recibió varias quejas contra un presunto estafador que enfrenta más de 30 denuncias por el mismo delito. Ha logrado repetir tantas veces esta conducta precisamente porque en Colombia, a diferencia de muchos otros países, no existe un límite de cuántas veces el delincuente de menor cuantía puede reincidir antes de que la justicia diga basta. Así continúa la investigación de Angélica Barrera. No solo los robos de celulares y carteras son delitos de menor cuantía. Estafar por menos de 117 millones de pesos es otra modalidad de robo que parece lucrativa ante los ojos de quienes saben que pueden delinquir sin ser castigados. Que ese señor no debería andar por las calles robando. A mí fueron 70 millones. Es bastante dinero, donde no es fácil conseguirlo. La gente roba poquito y gana más. Es una cuantía de menor valor que no pasa nada. Para mí es mucho dinero, es mi tiempo de trabajo. Ellos no se conocen entre sí, pero cada uno es una pieza clave para demostrar que en el país habrían personas que se dedican a robar de a pocos, sin que según ellos la justicia les ponga su tate quieto. Se estarían aprovechando de la figura de delitos de menor cuantía. Todos han denunciado durante años a quien se presentó como Carlos Andrés Rodríguez. Conocí al señor Carlos Rodríguez el 18 de noviembre del 2017. Mónica Tapias es una microempresaria del sector textil que vive en Bogotá. Me dice que él trabaja con el Banco Agrario como asesor de remates y él me ofreció una casa en Normandía con una oferta muy buena de 85 millones. Mónica le pidió a Rodríguez un tiempo para definir si hacía o no el negocio. Yo lo pensé en 3 días. Carlos Andrés Rodríguez le aseguró que no era la primera casa que vendía a bajo precio. Pero se le olvidó contarle que tenía más de 30 denuncias en la fiscalía por estafa de menor cuantía, porque no había cumplido con sus promesas, según quienes dicen llamarse sus víctimas, como Nancy de Asa. Ella también le compró una casa, que nunca le entregó. Le entregó la plata, 70 millones en efectivo, el 26 de diciembre del 2013 a las 3:57, 58 de la tarde. ¿Lo recuerda perfectamente? Sí, claro, como si fuera hoy, porque ha sido muy duro para mí, por haber caído tan estúpidamente en un juego y en una suciedad del sistema. Nancy culpa al sistema judicial, al Estado colombiano, de que Rodríguez le quitara su dinero. Es tan sagaz y es tan astuto que el tipo no se va por mayores cuantías, porque sabe que ahí sí le cae el peso de la ley. Como son mínimas, el Estado no hace nada. Siga robando, tranquilo. Habían pasado 4 años y ella aún estaba esperando que Rodríguez le entregara la casa o la plata. Disfruta la vida, gasta, vive a costillas de otros. Mientras tanto, Mónica ya había tomado una decisión. Tenía una plata que había ahorrado durante toda su vida. Tenía 84 millones. Ellos los tenían un CDT. Carlos, buenos días. Reunió $1 millón de pesos más y llamó a Carlos Rodríguez para decirle que aceptaba el negocio y cuadrar el pago. Mónica tomó esta foto el día que fueron al banco.
y no tenían efectivo en el banco. Entonces él dijo, no hay problema, me dan lo que haya en efectivo y el otro excedente me le hacen transferencia. Eso se mandó a la cuenta de Claudia Espinosa, la esposa del señor Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez le entregó una letra de cambio como garantía del dinero que había recibido y se comprometió a entregarle días después la casa. Aún conserva el audio que la llenó de ilusión en su momento. Todo va súper bien. Es posible que el sábado mismo ya nos encontremos para hacer la entrega de la casa formalmente. Lo que no esperaba Mónica era que Rodríguez empezaría a dilatar la entrega. Según cuenta Yair Garzón y Heidi Wilches, eso fue lo que hizo con ellos 9 meses antes, cuando Carlos llegó a la escuela deportiva donde entrenaban sus hijos en Cota, Cundinamarca, ofreciendo un jugoso negocio de celulares. Nosotros conocimos a ese señor el año pasado. Inicialmente respondía con los pedidos. Los celulares los entregaba Carlos Andrés Rodríguez en la casa de su mamá. Ella era la encargada de despacharlos. Los inversionistas pensaban que se trataba de un negocio familiar. Teníamos mucha confianza en él, en realidad. Por eso Heidi invirtió sin saber que Carlos nunca les iba a responder con la plata ni con el producto. 30 millones de pesos. Estas fotos se las enviaba a Carlos como muestra de que supuestamente ya tenía su pedido en casa. Invertimos 23 millones a cambio de un lote de 20 celulares. Siempre tenía una disculpa que la bodega estaba cerrada, que el abogado no estaba, que faltaba una firma. ¿Pero será que ese patrón de incumplimiento se repetiría con Mónica? Porque después de que ella le dio la plata, todo parecía normal. Bueno, hasta que llegó la fecha de la entrega de la casa. Moniquita, hoy no se te puede hacer entrega porque tenemos que entregar muchas casas de remate en este mes. Así que reprogramaron la entrega para enero de 2018. El 3 de enero me llamó que no podía porque el abogado no podía estar en la notaría. Y en febrero me dijo, no, es que no hay la llave. En marzo. Que él estaba enfermo, que le tocó viajar. Mónica ya molesta le pidió a Carlos Rodríguez que le devolviera su dinero o si no lo denunciaría ante la fiscalía por estafa. Y a los pocos minutos recibió este mensaje. Mónica, quería comentarle que si es posible que le entregue un poquito más de los intereses. Le voy a entregar 95 millones de pesos por la espera que ha tenido. Muchos estafadores que conocen la ley saben que los delitos de menor cuantía tienen un plazo máximo de 6 meses para ser denunciados. Si se pasa de ese tiempo, no hay nada que hacer. Por eso durante meses les hacen creer a sus víctimas que sí responderán por el dinero, para ganar tiempo. Yo conocí al señor en el año 2013, en marzo. En el norte de Bogotá, Rubén Farías dice que eso fue lo que hizo Rodríguez con él. Él me vendía unas camionetas por un valor inferior al real. Rubén compró 3 camionetas por 60 millones de pesos. Sacó sus ahorros y un crédito para completar el dinero. Esa es la única foto que le queda del día que le entregó la plata. El hombre que aparece en el círculo rojo es Rodríguez. Después de eso, pasaron 15 días. Ya dejó de contestar el teléfono, evadía con las llamadas, decía que estaba ocupado, que estaba en reuniones. Volvamos a abril de 2018, cuando Mónica aún no sabía nada de lo que le había pasado a Nancy, a Yair, a Heidi ni a Rubén. Pero ella ya estaba viviendo su propia angustia. Porque ya tantas mentiras. Después de tanto reclamar, Carlos así le respondía. Digo, si quiere esperar hasta el martes, espere, y si no, mire a ver qué va a hacer. Ella inmediatamente se fue a preguntar al Banco Agrario si él realmente era trabajador de la entidad. El señor no trabajaba en el Banco Agrario, eso era que de pronto me habían robado. Mónica ya no esperó más y finalmente lo denunció ante la fiscalía. Eso ya tiene desde abril, mayo, junio, julio, 3 meses ese proceso en la fiscalía y la fiscalía no me ha respondido. Ella dice no sentir apoyo del Estado, así que contactó a un investigador privado para que le ayudara y se llevó una sorpresa con Carlos Rodríguez. Yo tenía el número de cédula de él, en unas partes aparece Héctor Rodríguez. La persona a la que estaba denunciando aparece en la Registraduría General de la Nación como Héctor Rodríguez, pero en los registros de EPS aparece como Carlos Andrés Rodríguez. Se había cambiado el nombre.
Pero ¿a partir de cuándo? Quienes dicen ser sus víctimas en 2017 y 2018 lo conocieron así. Carlos Rodríguez. Carlos Andrés Rodríguez. Pero quienes dicen ser víctimas antes del 2014 lo conocieron como Héctor Rodríguez. O Héctor Rodríguez Rojas. Llámese como se llame, lo importante es que el delito era de menor cuantía. Y eso al parecer blindaría a la misma persona de ir a la cárcel. Pues el señor ya se volvió un profesional y sabe que la fiscalía no hace, que un proceso se demora tanto tiempo. Entonces él dice, no, la gente se aburre, se cansa. Los delitos de menor cuantía están contemplados dentro de la ley 1826 de enero de 2017. Allí dice que eso es un delito que se puede conciliar entre las partes. Supuestamente me dijo la fiscalía en una cita para conciliar. El señor Héctor nunca llega tampoco y aquí llevo esperando como 4 o 5 años. Y si el proceso no avanza con el paso del tiempo, queda inactivo. Pero sigue en las calles y sigue robando. Y seguirá robando. Si no lo cogen, seguirá el mismo camino. Claro está que si lo capturan y aún aunque lo condenen, podría quedar en libertad porque es un delito excarcelable. Todos los que denunciaron hoy su caso tienen un común denominador. Le entregaron a Rodríguez una considerable suma de dinero, pero no la suficiente para que la ley lo castigue con cárcel en caso tal de encontrarlo culpable. Sabe qué le pueden juzgar y de qué no. Mi hermano que diga, no, si le quito a ese 20, no me metan en la cárcel. Si le quito a ese 10, menos. A ese le quito 5, menos. 50, a mí me quitó 60, pues, no, de que no pase de 100. Por eso se preguntan. ¿A dónde está la ley? ¿A dónde está la justicia? Realmente hasta la fecha no hay en Colombia una ley que hable del castigo que se merecen los delincuentes reincidentes en delitos de menor cuantía. Como sí sucede en países como Estados Unidos, en los que según el número de delitos denunciados, mayor la sanción. En Colombia, a la Fiscalía cada vez llegan más denuncias de delitos menores, tantas que no alcanzan a ser revisadas por los operadores de justicia. Por eso, el exministro de Justicia, Jorge Londoño, firmó una ley que pretendía agilizar los procesos. No es lo mismo juzgar un delito de alta complejidad, como es, por ejemplo, el genocidio, a juzgar un delito de más baja complejidad de investigación, como es un hurto, como es la estafa. Y aquí lo que hicimos fue reducirlos a únicamente 2 audiencias. Sí, pero es que antes con 5 audiencias la gente sentía que no se hacía justicia. Y ahora con 2 audiencias pues sienten lo mismo. Entonces, ¿cómo está funcionando esa ley? La ley hasta ahora lleva 1 año de sancionada. Hay que hacer unos ajustes administrativos. Debe haber una voluntad política. En esta ley no solo entran los delitos de menor cuantía, sino también otros delitos que serían fácilmente conciliables, como la inasistencia alimentaria o injuria. Pero afectados de hurto y estafas consideran que el gobierno es muy permisivo con alguien que, según ellos, tiene la clara intención de no devolver la plata. Es la posibilidad de que yo no tenga que adelantar todo un proceso, sino que de común acuerdo entre víctima y victimario podamos llegar a una solución del conflicto. Bueno, listo, que él se presente, concilie 1 o 2 veces por la misma causa y queda con las víctimas de que va a pagar y no paga. ¿Ustedes no reconocen que fue un error el meter estos 2 delitos de menor cuantía entre todo ese paquete? No. Si la persona le dice a usted, bueno, yo le voy a devolver lo hurtado y le voy a pagar algo por el dolor que le causé y la angustia, se puede conciliar. Es decir, si cumple. Bueno, pero eso ya no es problema de la ley, ya es un problema más administrativo. Esta es una ley que, según expertos jurídicos consultados por Séptimo Día, está más encaminada a descongestionar la justicia que a hacer justicia. Porque en ningún momento se habla de penas drásticas para el delincuente. No tuvieron en cuenta ni la reincidencia ni las penas, que es lo que la gente quiere para que no se vuelva a repetir la situación. ¿Por qué? El proyecto en ningún momento buscó ni mirar las penas, ni mirar el problema de la reincidencia, ni mirar todos esos ítems que seguramente hubiesen sido interesantes o será interesante mirarlos en un gran proyecto de reforma al Código de Procedimiento, al Código Penal. ¿Era como esa papa caliente que no quería tener usted en ese momento? No es que no la quisiéramos tener, sino que no nos correspondía en el momento tramitarla. Si bien es cierto que Londoño firmó la ley, también es verdad que uno de los que la diseñó fue el representante a la Cámara, Eduard Rodríguez, del Centro Democrático.
quien dice que él propuso incluir penas duras dentro de la ley, pero que esto no tuvo eco. En su momento el fiscal general de la Nación no quiso meterse con las penas efectivas y le dio miedo mirar cómo se le generan soluciones a todos los ciudadanos que hoy necesitan justicia. ¿Qué fiscal estaba? Estaba Montealegre. Montealegre no quiso meterse en el tema. Buscamos al exfiscal Eduardo Montealegre para preguntarle por el tema, pero no fue posible contactarlo. Recordemos que si el hurto o la estafa no supera los 117 millones de pesos es considerado como menor cuantía, pero de menor no tiene nada. Estas personas ni siquiera con los ahorros de toda su vida han logrado reunir esa cifra. ¿Y en tiempo? El representante de la Cámara, Eduardo Rodríguez, acepta que pudo haber un mal cálculo. No hay nada perfecto y no hay ley perfecta. Creo que hay que mirar la aplicabilidad de la ley. Y así como estafan a una sola persona, estafan a 10 o 20 o 50 y esos son montos grandes. De a poquito se llena el marrano. No solamente Carlos Rodríguez ha sido denunciado por estafa sin que pase nada. Angélica Barrera encontró a otro presunto estafador en una calle céntrica de Popayán. Él tiene de juguete a la fiscalía, mejor dicho. Y cuando regresemos... ¿Por qué le dice usted a ellos, de manera cínica, según manifiestan ellos, que usted puede hacer y deshacer con la fiscalía? El hecho que un hurto o estafa de menor cuantía no da cárcel es una especie de bendición para los delincuentes. Los colombianos de bien sienten que ellos tienen carta blanca para seguir delinquiendo. O de lo contrario, ¿cómo se explica que muchos sean denunciados 10, 15, 20 veces y sigan libres para muy seguramente seguir delinquiendo? Ahora ustedes conocerán a Jader Díaz. Contra Díaz existen decenas de denuncias porque, según sus víctimas, él se aprovechó de su buena fe cuando necesitaban hacer trámites jurídicos. Así continúa la investigación de Angélica Barrera. Un doble dolor es el que sienten algunos ciudadanos que son víctimas de delitos de menor cuantía, según nos cuentan, porque aparte de que pierden sus pertenencias, se sienten desprotegidos por el Estado colombiano. Como quienes denunciaron a Carlos Andrés Rodríguez. Ellos llevan meses esperando que él le responda de alguna manera. Séptimo día lo buscó en su casa, en el occidente de Bogotá. Es que estamos buscando al señor Héctor Rodríguez Rojas, su hijo. Quería saber si usted me puede dar información de él. Ay, no sé nada, yo no. Él ha sido denunciado en diferentes ocasiones precisamente por estafar a diferentes personas, o pues eso es lo que ellos manifiestan. Pero tienen que tener pruebas porque la verdad yo no sé nada. Usted me dice que no sabe nada, pero a ver acá donde ustedes entregaban algunos celulares a unas personas que después resultaron siendo engañadas. Es decir, ¿sí conoce algo? No tengo ni idea. ¿Está completamente seguro? ¿Por qué esconde a su hijo sabiendo que tiene tantas denuncias? Lo buscamos insistentemente, pero él se negó a dar entrevista. En Colombia, cada 4 meses se registran más de 9.000 denuncias por estafa. En Popayán nos encontramos con Nubia Velasco. Dice ser víctima de otro posible reincidente de este delito. Seguimos viendo al señor Yader Francisco Díaz en las calles de Popayán delinquiendo de la misma manera que lo hizo conmigo, estafando, robando. Nubia Velasco dice que en 2012 contrató a Jader Francisco Díaz, ya que él se presentaba como supuesto abogado y ella necesitaba de sus servicios para hacer efectiva una letra de cambio que había hecho firmar de alguien que le debía una plata. La letra era por 13.500.000 y de paso viene y me pide plata a mí para llevar el proceso. Cuenta que Jader Francisco Díaz le decía que el proceso iba lento, pero que en cualquier momento salía el embargo contra el demandado. Y así pasó un año, hasta que un día... Yo me encontré al deudor en la galería. Yo le dije, don Gerardo, ¿qué pasó con mi plata? Vaya sorpresa de que ya el deudor le había pagado la plata al doctor Yader. Y yo de esa plata no había recibido un peso. Nubia le dijo a Jader que lo iba a demandar. ¿Y sabes qué me respondió?
¿Qué? Me dijo, haga lo que le dé la gana, que yo a la justicia me la paso por la faja. Y tenga en cuenta que no va a ser ni la primera ni la última demanda la suya. Porque demandas es lo que tengo en la fiscalía. Y hasta ahora no me han hecho nada. Ella pensó que esa era solo una respuesta desafiante. Pero Nubia confiaba en la justicia. Así que radicó su denuncia ante la fiscalía. Entra una funcionaria de la fiscalía y dice, ¿una más? Le pregunté, ¿por qué una más? Dijo, no, si ese tipo aquí tiene como unos 11, 12, 13 procesos. ¿Y ustedes no han hecho nada? Dijo, no, porque a todos los que él roba es por menor cuantía. Un año antes había llegado José Alirio Rodríguez a la fiscalía con la misma historia. Le había dado unas letras de cambio a Javier Francisco Díaz para que embargara a su deudor. Y cuando se dio cuenta, el supuesto abogado se había quedado con el dinero ajeno. Eran 4 letras, 3 eran por 1 millón y la última era de 500.000 pesos. 3.500.000 pesos, menor cuantía. Por eso desde hace 6 años está asistiendo a audiencias conciliatorias. Pero el tipo nunca se ha presentado. Y como es una ley que está, que él no firme la hoja de citación, que no hay proceso. La ley dice que si la persona denunciada no se presenta a conciliar después de algún tiempo, el fiscal puede imputar cargos, pero tiene que ser notificada personalmente. Y ahí vendría el problema según Arcesio Orozco, porque él huye como una rata, como lo que es. Él no anda por aquí, él no vuelve a pasar por aquí, él anda por ciertas partes. Él trabaja en Popayán y dice también ser víctima de Díaz. Lo había contratado para que lo defendiera en un caso de posible negligencia médica. Él me dijo, deme 2 millones de pesos, yo me encargo de pagar el examen allá en Cali. Un examen para ser valorado en una junta médica. Arcesio le dio el dinero y cuando fue a reclamar el recibo y verificar la fecha de la cita, se negó a darle la prueba de pago. Entonces me di cuenta de que él me había robado. Indignado, Arcesio se fue a la fiscalía a denunciar. Eso fue en 2016. Y allí un funcionario le dijo... Ese tipo tiene más de una denuncia aquí, mijo, porque ese tipo... está siguiendo, mejor dicho, y deshaciendo. Esa respuesta le generó... impotencia, de uno no puede hacer nada, ni ante la fiscalía, ni ante él. En más de 16 oportunidades ha sido denunciado ante la Fiscalía de Popayán Javier Francisco Díaz. Las personas que dicen ser sus víctimas aseguran que no ha pasado absolutamente nada. Más de 10 procesos han quedado completamente inactivos. Y ellos dicen, si él me engañó, no me dio la plata, ¿cuándo va a actuar la justicia? ¿O acaso... ¿cuántas víctimas más se requieren para que hagan algo? Javier Zamboní es uno más. Denunció en la fiscalía a Jader Díaz porque dice que él lo habría estafado al quitarle la plata de las cuotas del crédito de la casa que llevaba pagando 20 años. Según Jader, la entidad financiera le estaba cobrando mucha plata y por eso necesitaba de su asesoría. Usted no siga pagando más al Fondo del Ahorro. Aquí lo que toca que hacer, dijo, es hacer una demanda y yo le voy consignando esas cuotas en las cuentas que tiene el juzgado. Javier le creyó y durante 2 años que supuestamente duró el proceso, le entregaba mensualmente 340.000 pesos a Jader para que consignara ante un juzgado, dinero que supuestamente le iban a desembolsar después. Javier pensaba que todo iba bien, pero un día, sorpresivamente... me llamaron del Fondo del Ahorro. Me dijeron, vea, señor Zamboní, el inmueble está en un punto de perderlo, dijo, porque ya van más de 24 cuotas. Sin pagar. Entonces dijeron que ahí tocaba que demandarlo, porque si era una estafa y era un hurto. Javier tiene claro que si las leyes no hubieran sido tan permisivas con los señalados de estafar menores cuantías, él no estaría a punto de perder su casa. Para la nación eso es una cosa poca, pero para mi persona son millonadas. No solo los que denuncian a Jader Díaz o a Carlos Rodríguez, sino miles de víctimas más de hurto a nivel nacional y estafa se sienten desprotegidos por una justicia que, según ellos, es manejada como marioneta por quienes se dedican a robar de a pocos. Él tiene de juguete a la fiscalía, mejor dicho. Porque él sigue haciendo lo mismo mientras no lo notifiquen. Lo difícil de notificarlo es encontrarlo, pero Séptimo Día lo ubicó en un barrio de Popayán mientras caminaba tranquilamente. Señor Jader, ¿es usted abogado? ¿Sabe usted cuántos procesos tiene la Fiscalía por delitos de menor cuantía?
¿Qué dice usted frente al caso? No tengo nada que decir. ¿A usted le parece justo No tengo nada que decir. que muchas personas confiaron en usted y les entregaron poderes para que usted los defendiera en algunos casos y usted los engañó? ¿Qué hizo con la plata de las letras que cobró? ¿Por qué le dice usted a ellos, de manera cínica, según manifiestan ellos, que usted puede hacer y deshacer con la fiscalía? ¿Es verdad que usted engaña y le quita de a poco dinero? Este señor se burla de la fiscalía a su antojo. No se justifica que un individuo ande haciendo daño sin que nadie lo frene, sin que no haya una ley que nos respalde a nosotros como víctimas. La percepción es que no hay justicia, es lo que creemos. Enrique Gil, ministro de Justicia saliente, sabe que entregó al nuevo gobierno un panorama preocupante en tema de impunidad de reincidentes. Es un problema de política criminal que viene desde hace más de 20 años, es un problema grave. Que permitiría que pequeños delitos de menor cuantía entren en lo que es casi una puerta giratoria. libres como estas palomas hay cientos de delincuentes que se dedican a robar poquito, a cometer delitos de menor cuantía y mientras tanto sus víctimas se sienten frustradas porque consideran no tener herramientas jurídicas. ¿Este será un tema que se esté tratando sobre la mesa del Congreso de la República? ¿Qué dicen los legisladores? Veremos si soportamos o no la andanada de proyectos. En marcha hay un proyecto de ley que pretende castigar a los reincidentes de menor cuantía. Lo lidera el congresista Edward Rodríguez. Tenemos que ser implacables y tenemos que generar justicia. Por eso propone cárcel para los reincidentes y la pena iría subiendo según el número de veces que delincan. Ejemplo, la primera vez pagaría entre 1 y 12 meses de cárcel. La segunda, entre 1 y 4 años de prisión. Una tercera vez tendría como castigo de 4 a 8 años tras las rejas. Pero eso no es todo. En el proyecto también se pretende que los detenidos paguen una fianza y además que indemnicen a su víctima pagando una multa 3 veces mayor que el valor de lo robado. Gloria María Borrero, nueva ministra de Justicia. El presidente Duque pretende hacer una reforma integral al sistema de justicia. Pondremos el énfasis en esos delitos que afectan la cotidianidad. ¿Pero cuándo estará lista? Yo creo que los efectos de lo que vayamos a hacer lo veremos al final de este gobierno o en el próximo gobierno. Es decir, más de 4 años. Mientras tanto, los colombianos afectados por este flagelo de los delitos de menor cuantía seguirán esperando justicia. En Séptimo Día quisimos confirmar si Carlos Rodríguez sigue ofreciendo casas a bajo precio. Y sí, una productora del programa se hizo pasar por una posible cliente y Rodríguez le pidió 90 millones de pesos, prometiendo entregarle en 3 días una casa en un exclusivo barrio de Bogotá. Pedía la plata sin ni siquiera mandar una foto de lo que vendía. No le haga más daño a la gente que trabajamos duro en un país tan equitativo como Colombia. Esta semana el gobierno del presidente Iván Duque lanzó una estrategia coordinada entre la policía y la fiscalía para atacar los 10 delitos que más afectan a la ciudadanía nacional. Y allí están hurto y estafa de menor cuantía. Más de 600 operativos se realizarán en los próximos días. Ahora un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Juan Guillermo Mercado y los saludo desde Santa Marta, una de las principales ciudades turísticas del país. El próximo domingo no se pueden perder esta historia. Nunca antes en Colombia habían llegado tantos turistas a visitar el país. Así como crece su llegada, a la primera víctima. Es un ciudadano estadounidense. Son más los crímenes en su contra. Se lanzan al ataque con puñal en mano. El extranjero trata de resistirse al atraco. Este año en el país, en la misma semana, fue herido con un puñal un turista ruso en Cartagena. Uno suizo en Cali. Un chico me ha desesperado por un celular. Y fue asesinado este turista sueco en Santa Marta. Ellos mataste, Patrick, por una cadena sin valor. ¿Por qué está pasando esto?
Es más peligroso Santa Marta. Sucede en Bogotá. En Medellín fue asesinado un turista estadounidense, al parecer en medio de un atraco. Por donde andan los extranjeros están los criminales también. ¿Estamos preparados para cuidarlos? Yo no tengo nada. Colombia se está promocionando como destino turístico mundial. Colombia, realismo mágico. Which image of Colombia do I have? Yeah, will do. ¿Qué tan responsables estamos siendo con la información que le damos a los visitantes sobre lo que pasa en nuestras calles? Nosotros no podemos ser tan románticos o tan irresponsables de invitar a que vengan los turistas y dejarlos aquí expuestos a su suerte. El ministerio está siendo responsable con la promoción de las ciudades, ¿les está diciendo la verdad a esos turistas? Soy Juan Guillermo Mercado y el próximo domingo en Séptimo Día les contaré la historia de estos 3 extranjeros a quienes les cambió su destino en nuestro país y hoy insisten en decir esto. Scared of Colombia as well. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. También me pueden escribir a mi correo electrónico, cuya dirección también aparece en la pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.com.co. Y no se vayan, a continuación Voz Populi TV. Y nosotros nos vemos el próximo domingo aquí en Séptimo Día.